Dios habla, hermano, probablemente nos estemos perdiendo de o alguna palabra de consuelo, alguna palabra de aliento, o también a veces alguna palabra de amonestación, de reprensión de parte del Señor, hermano, ¿verdad? Apocalipsis 3:14, hermanos. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Leemos, hermano, las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Vamos a leer del 14 hasta el 22. Y la palabra de Dios se lee tal como está escrita, honrando al Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu Santo Espíritu, que la inspiró, traiga luz a los ojos de nuestro entendimiento, y que pongas tus palabras en mi boca, lo que tú quieras hablarme a mí y a mis hermanos, a tu pueblo. Lo que tú nos quieras hablar, Señor, ponlo en mi boca, y que la palabra sea como espada más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor, que penetre en lo más profundo de nuestro ser y produzca un cambio. Que tu palabra sea como un martillo que quebranta la piedra, la dureza del corazón del hombre, y sea como un fuego que purifica toda impureza, pero que también sea como medicina para nuestros huesos, para nuestra vida espiritual. Sana, restaura, háblanos, Señor. Y como dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias, Señor. Que tu iglesia escuchemos, Señor, tu voz por medio de la palabra. La honra y la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Entonces el día de hoy concluimos, hermano, con el mensaje a las 7 iglesias. Esta es la séptima carta que Jesús envió por medio de su ángel a Juan Apóstol, para que el Juan Apóstol escribiera estas cartas personales de Jesús, por medio de las cuales Jesús les revelaría, hermano, lo que Jesús estaba viendo en cada una de ellas en particular. Y el día de hoy, hermano, voy a predicar, o el título del mensaje es el mensaje a la iglesia en Laodicea, la ciudad de Laodicea. Primero te voy a dar unos datos generales de la ciudad de Laodicea en tiempos de Jesús, porque algunos datos generales de lo que era la ciudad, Jesús se los traslada o se los enseña en un sentido espiritual. O sea, algunas cosas que pasaban o que eran características de esa ciudad,
estaba caracterizando la condición espiritual de la iglesia, hermano. Y por eso Jesús les hace mención de estas cosas, porque obviamente ellos lo podían entender con perfección, porque eran cosas con las que estaban relacionados, hermano. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo así simple. Aquí en el estado de Washington, hermano, que hay muchos files. Cualquiera que se ha ido a dar una vuelta por un fil, hermano, entiende lo que es. O por ejemplo, cuando yo estuve trabajando ahí, en una oportunidad había árboles que eran plantados y con el tiempo no daban el fruto que se esperaba. Y la orden del dueño al mayordomo era: dile a los trabajadores que los arranquen de raíz, que los corten de raíz esos árboles, porque no sirven, no están cumpliendo su propósito. Y lo que hacíamos era los arrancábamos de raíz, hermano, y íbamos allá en una orilla del rancho, del fil, a quemarlos. Ahí los amontonábamos y los quemábamos, porque el mayordomo decía: pues no sirven para nada más, para lo único que sirven es para echarles fuego y que prendan y se consuman. Cuando yo trabajaba ahí, entonces yo me acordaba las enseñanzas de Jesús, de Juan Bautista, ¿verdad? Que Juan Bautista decía: el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego, dando a entender que nuestra vida es comparada como espiritualmente a un árbol, que Dios quiere que demos pues fruto, hermano, y que si un cristiano no da fruto, pues no sirve para nada en la vida espiritual. Entonces lo único que se hace es ser cortado y ser arrojado al fuego. Te voy a dar los datos generales, hermano, de la ciudad. La historia nos dice que la ciudad de Laodicea fue fundada por Antíoco II, así se llamaba este rey, Antíoco, en el año aproximadamente 261, o entre el año 261 y 246 antes de Cristo. Esta ciudad fue fundada antes de la venida de nuestro Señor. Este rey, hermano, era de la dinastía del rey Seleuco, quien era o fue un lugarteniente de Alejandro Magno. La historia nos habla de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, quien llegó a ser un gran líder del imperio griego, hermano, ¿verdad? Se han hecho hasta documentales, películas de este gran líder griego, Alejandro el Magno. Bueno, este Seleuco era un lugarteniente de este hombre, hermano, y después él, por medio de su descendencia, vinieron reyes, y Antíoco II fue el que la fundó. La ciudad se encontraba situada, hermano, a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. La vez pasada mirábamos el estudio el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Déjeme decirle algo, hermano. En tiempos de Juan, apóstol, que gobernaba el imperio romano, esta ciudad fue un gran centro comercial y administrativo, hermano. Escuche bien. Durante los años 60 y 61 después de Cristo, por unos movimientos sísmicos que hubo en esa región, la ciudad de Laodicea fue destruida, hermano, por un temblor. El imperio de Roma envió recursos financieros a la ciudad, envió personas para dejarles saber a la ciudad que el imperio romano les iba a proveer recursos financieros para volverla a reconstruir, porque había sido destruida. Pero la historia nos dice que los ciudadanos de esta ciudad de Laodicea tenían un carácter orgulloso, porque era una ciudad rica, era una ciudad próspera. Y la historia dice que cuando llegaron los emisarios de Roma a decirles: venimos de parte del imperio romano a proveerle los recursos para que la vuelvan a reconstruir, la historia dice que los de Laodicea respondieron así, con esta frase que se hizo famosa en ese tiempo. Ellos le respondieron a Roma: soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad. Por lo tanto, no le aceptaron la ayuda a los romanos, porque eran tan orgullosos por la prosperidad económica que le dijeron: hey, Roma, no necesitamos tu ayuda. Nosotros como ciudad somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Entonces, ahora te lo hago mención porque si tú te fijas, Jesús hace mención de esto, ¿verdad que sí? Ahorita lo vamos a leer. Jesús hace mención de esto. Ahora, escuche bien, te voy a dar otros datos que tienen que ver con lo que Jesús le dice. La ciudad de Laodicea contaba con 3 grandes recursos en ese tiempo.
Número uno, ahí se llevaban a cabo operaciones bancarias, haciendo de la ciudad un centro financiero. Ahí era un centro financiero, hermano, por lo tanto era una ciudad muy próspera, muy rica. Número dos, otro recurso con el que contaba la ciudad era que ahí tenían una industria de tejidos muy notables, muy famosos, hermano, hilados de lana fina y negra, hermano. Ahí había la industria, hermano, que se hacían tejidos de lana fina y era color negra. Se los quiero trasladar un poquito a este tiempo para ver si me entienden. No sé si usted ha mirado alguna vez a los famosos cuando salen en la televisión con unos abrigos así caros, costosos. Esos abrigos, hermano, que solo usa pues la gente de dinero, que usted y yo solamente los podemos mirar así en película, porque nunca en la vida probablemente nos vamos a poner uno de esos, hermano, porque pues esas cosas valen miles y miles de dólares, son abrigos costosos. Bueno, la ciudad de la Odisea se caracterizaba por tener esta industria que producía esos tejidos de lana fina, hermano, color negra, que era brillante. Entonces la gente, como los producía y como ahí mismo tenían dinero, pues la gente de la Odisea se caracterizaba por andar vestida, hermano, bien lujosa, pues. Entonces esa era el segundo recurso. Y el tercer recurso que había en la ciudad era que ahí en la ciudad de la Odisea había una escuela de medicina donde se elaboraba un colirio o un ungüento, hermano, para los ojos. O sea, la gente que padecía de los ojos, de la vista, ahí en la Odisea había una escuela de medicina que ellos producían este colirio, este ungüento que la gente se lo untaba en los ojos para ayudarles en su salud, hermano, ¿verdad? No se sabe con exactitud quién fue el que fundó la iglesia ahí en la ciudad. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo le mandó una carta a esta ciudad. ¿Sí sabía usted eso, hermano? Mientras ha leído el Nuevo Testamento. Mire, vamos ahí, vamos a Colosenses 4. Busque su Biblia, no la cierre, por favor. Colosenses 4 nos dice que la iglesia en la Odisea, ¿sabe cómo comenzaban las iglesias, hermano, en el tiempo antiguo, cuando comenzaron los apóstoles? Las iglesias comenzaban en casas. Las iglesias estaban en las casas de las personas. O sea, alguna familia abría la puerta de su hogar y ahí se empezaban a reunir, ahí oraban y ahí se predicaba la palabra. Colosenses 4:15, hermano, y 16, vemos cómo Pablo dice que mandó una carta a la iglesia en la Odisea. Ahora, no sabemos qué sucedió con esa carta, probablemente se perdió porque no está incluida en el canon, pero de que Pablo escribió una, la escribió. Estamos ahí en Colosenses 4:15, se los leo. Dice: saludad a los hermanos que están ¿en dónde? La Odisea. En la Odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Mire, la iglesia estaba en la casa de este varón ahí en la Odisea. Ahí comenzó en una casa. Verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros, hermano. La ciudad de Colosas y de la Odisea estaban cercas. Entonces Pablo les dice: miren, esta carta que les mandé a ustedes ahí en Colosas, que la lleven a la ciudad de la Odisea y la lean. Y Pablo les dice: y la que les mandé a la Odisea, que se la traigan aquí a Colosas y la lean ustedes los colosenses. Vuelvo a repetir, no sabemos, probablemente esa carta se perdió, pero vemos que Pablo sabía de esa iglesia y les mandó una carta. Hubiera sido interesante ver qué es lo que Pablo les había escrito, ¿verdad? Pero bueno, no quedó el registro, hermano. Entonces, vamos a continuar, hermano. Ahora, otra característica más de la ciudad era que en las proximidades de la ciudad había manantiales de aguas termales. Estas aguas termales, hermanos, son aguas que brotan de la tierra y que son muy calientes, hermano. Son aguas que si usted las mira hasta suelta como vaporcito, hermano. Cuando están así saliendo, ¿verdad? Sueltan vapor. Entonces, como estos manantiales se encontraban próximos a la ciudad, no estaban en la ciudad, sino estaban próximos a la ciudad, lo que el Imperio Romano hizo fue construir un acueducto, hermano, como una tubería, pues, para de esas aguas que estaban ahí en los manantiales, por el medio del acueducto, les llegara a la ciudad de la Odisea. El problema estaba, hermano, que mire bien, de los manantiales salía bien caliente,
Pero en el transcurso, mientras iba en el acueducto, en el transcurso del manantial a la ciudad, cuando ya el agua llegaba a la ciudad, el agua ya estaba tibia. Estaba tibia. Y por eso usted se fija, Jesús habla de una iglesia tibia. Por eso te estoy contando esto para que veas cómo las características de la ciudad, Jesús se las presenta como en el sentido espiritual, ¿verdad? Y ellos entendieron bien porque ellos sabían lo que era el agua tibia. Ahora, fíjate bien cuál era el problema. El problema que el agua tibia que llegaba a la Odisea, unido a que esa agua de manantiales contenía bastante sal. Entonces cuando la gente la recibía en la ciudad, esa agua no servía para tomarla, hermano. ¿Cuántos hemos tomado alguna vez una botella con agua tibia, hermano? Usted alguna vez por equivocación, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Sabe buena o qué hace con...? No, ¿verdad que no? ¿Qué hace uno? La escupe, la avienta para afuera, ¿verdad? Entonces la gente de la Odisea no usaban esa agua para tomar, porque los que se la tomaban, hermano, por como estaba tibia y como tenías sal, lo que les producía era vómito. O sea, la gente empezaba a enfermarse y a vomitar y sacaban para afuera el trago que le habían dado, hermano. Entonces vamos a mirar cómo Jesús lo traslada en un sentido espiritual. Entonces esos son los datos generales, hermano. Ahora sí vamos a lo que Jesús habla. Capítulo 3, verso 14, hermano. ¿Estamos ahí? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí vemos cómo se presenta Jesús. Dice, he aquí, y presenta 3 títulos Jesús acerca de él. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto, hermano. Entonces Jesús le dice a Juan, escríbele a la iglesia de la Odisea. Y Jesús hace su presentación a la iglesia. Y el primer título que Jesús se atribuye es, diles que el amén. La palabra amén del hebreo, hermano, significa firmeza, seguridad. Se traduce como ciertamente. Se traduce como así es, o que así sea. Por eso cuando por ejemplo, cuando en la iglesia alguien dice, ¿cuántos creen que Dios es bueno? El pueblo responde, amén. El pueblo está diciendo, eso es cierto, eso es así, así es. En otras palabras, hermano, cuando hablamos de la palabra amén, estamos hablando que lo que se habla, hermano, es seguro. Hay seguridad, hay verdad, hay firmeza. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el uso de la palabra amén. En otras palabras, cuando el predicador predica, usted no a todo puede decir amén. Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo, ¿eso es cierto? Así es, o que así sea. Me recuerdo en el estado de Tennessee, cuando me congregué allá, había un hermano que se la pasaba durmiendo en los cultos. Bueno, eso pasa en todos lados, hermanos, ¿eh? Santo Dios. Sí, de esos hay en todas las congregaciones, hermano. No crean que somos únicos. No nos creamos únicos aquí, ¿verdad? Pues sí, somos solo nosotros. No, de los que se duermen hay en todos lados. Y ese hermano a la hora de la predicación siempre estaba así cabeceando. Pero para aparentar que estaba despierto, él decía, amén, amén, amén. El predicador predicando y él nomás decía, amén, amén. En una ocasión, pues como estaba más dormidito que despierto, pero solo decía amén, el pastor dijo, ¿cuántos se quieren ir para el infierno? Y pues él dijo, amén. Entonces, ¿qué él dijo? Cuando el pastor dijo, ¿cuántos se van a ir para el infierno? Él dijo, amén. En otras palabras dijo, que así sea. Entonces, por eso le digo, tiene que tener uno cuidado, hermano, cuando uno dice amén. Pero Jesús, aquí Él se presenta como el amén. En otras palabras, Jesucristo es la garantía absoluta de la verdad divina, hermano. Amén, así es. Jesús está diciendo, lo que yo hable, pueden tener seguridad que eso así es. Sí. Pueden tener la seguridad que les estoy hablando la verdad. A diferencia, hermano, del hombre. Usted sabe que el hombre, hermano, pues a veces no tenemos firmeza en lo que hablamos, ¿cierto, no?
El hombre hoy dice una cosa y mañana dice, yo no dije, no es cierto, no, yo no te dije así, soñaste, te lo inventaste, hermano, porque el hombre no nos da seguridad en lo que habla. Pero Jesús le dice a la iglesia, lo dice, yo soy el amén, yo soy fiel en lo que hablo. Ustedes tienen que estar seguros que lo que yo hablo, dice Jesús, es la verdad. Pero el segundo título, hermano, sigamos ahí, dice el testigo fiel y verdadero. Aquí, hermano, el Señor se presenta como un testigo fiel y verdadero, y la idea tiene que ver con alguien que no se equivoca en lo que dice, porque todo lo que dice, hermano, verdaderamente lo conoce. Ahora, si usted es fijado, a la corte llaman testigos, y el trabajo o la función del testigo es hablar conforme a lo que él conoce. Un ejemplo, si hay algún robo, algún homicidio y hay testigos, el testigo va y habla la verdad, pero habla porque él conoce, porque él vio, porque él sabe que así sucedió, hermano. Entonces, cuando Jesús dice que él es el testigo fiel, hermano, él está diciendo que en lo que él habla, él no se equivoca y no miente, porque él conoce las cosas, hermano. En otras palabras, él conoce la iglesia, hermano. Él conoce la condición de la iglesia. Él conoce la condición de cada uno de los que somos miembros de la iglesia. Él conoce quién anda bien, quién anda mal. Él conoce quién le sirve al Señor, quién no le sirve al Señor. Entonces, cuando él habla algo, él es como un testigo fiel y verdadero, hermano. O sea, él no va a mentir en lo que él habla, hermano. Pero el tercer título, hermano, en el verso, dice que él es el principio de la creación de Dios. Dice así, ¿verdad? El principio de la creación de Dios. Ahora, este versículo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue creado. Ya ven que ellos no creen que Jesús es divino. Ellos dicen que a Jesús lo creó Dios el Padre, y toman entre otros versículos para decir, mira, dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Pero esta palabra, cuando la buscas en el diccionario griego, no tiene que ver con el origen de existencia. O sea, aquí la Biblia no está diciendo que Jesús fue el primero en ser creado. La Biblia aquí se refiere, hermano, a la causa originante, al principio y a la razón de ser de toda la creación. En otras palabras, Jesús, cuando dice que Él es el principio de toda la creación, Él está diciendo que Él es la razón del por qué todo existe, que Él es la causa de todo lo que existe. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿cierto o no, hermano? Y sin Él nada fue hecho. Él es la causa, Él es la razón, Él es el origen, hermano, de la creación de todo, hermano. Mas no Él es alguna criatura, hermano. Pero sigamos adelante, hermano. Entonces, al decir que Jesús es el amén de Dios, creemos que sus palabras son firmes. Al decir que Él es el testigo fiel, creemos que no hay sino únicamente verdad en sus palabras. Y al decir que Él es el principio de la creación, decimos que Él es por cuya causa existen todas las cosas. ¿Por qué Jesús les habla esto? Porque Jesús les dice, lo próximo que les voy a hablar, sepan que es la verdad y que mis palabras son firmes y seguras. Continuemos en el verso 15, hermano. ¿Estamos ahí? Verso 15 le dice Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Te voy a hablar de 3 pecados que Jesús señala en esta iglesia. El primer pecado lo hallamos aquí en el verso 15. Jesús está hablando aquí en el verso 15 de una iglesia autocomplaciente, o de cristianos autocomplacientes, cristianos sin compromiso. No son fríos, tampoco son calientes, hermano. Pero note algo: a varias de las iglesias que leímos o estudiamos les dijo cosas buenas, les reconoció, les dijo tienen fe, tienen obras, tienen servicio. Note que a la iglesia de la Odisea Jesús no le reconoce nada bueno, hermano.
El reconocimiento que hace aquí es de su condición espiritual. Y les dice, ustedes son una iglesia autocomplaciente. No se consideran ni fríos, tampoco se consideran calientes, hermano. Ahora, mire bien, hermano. Jesús está diciendo que es mejor que alguien sea o totalmente frío o helado. Helado completamente. Porque el que es frío o helado reconoce que necesita venir al Señor y ser restaurado, hermano, y ser lleno del fuego del Señor, hermano, porque está frío. Y él dice, no estoy bien, estoy lejos de la presencia del Señor y por eso ya estoy frío, me enfrié, necesito acercarme al Señor y que el fuego de su amor me avive. Amén. Por eso Jesús dice, tú no eres ni frío. Le dice a la Odisea, ustedes no reconocen que están mal. Pero Jesús le dice, tampoco eres caliente. La palabra caliente, hermano, viene de la raíz griega hervir. Y hervir se traduce como fervor. En otras palabras, Jesús nos dice que una característica del cristiano es ser fervoroso. Alguien que en su interior está encendido, arde el fuego, hermano, del Espíritu. Y es que yo te digo algo, hermano, un cristiano fervoroso se caracteriza por es alguien que sirve al Señor, hermano. Amén. Porque el fuego de Dios arde en su interior. Hermano, si usted se para sobre fuego, ¿cuál es la reacción del cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo si usted se para sobre el fuego, hermano? ¿Se quedará así? El fuego el cuerpo cuando entra en contacto con el fuego se activa, se mueve, hermano. Eso es lo que el fuego produce. Entonces, un cristiano, hermano, con el fuego del Espíritu Santo es un cristiano fervoroso en el servicio del Señor. Les voy a leer un pasaje en Romanos capítulo 12 y note cómo habla, hermano, del fervor del cristiano relacionado con el servicio. En otras palabras, si su vida está llena del fuego de la presencia de Dios, se tiene que ver en su servicio por Dios. Amén. Pero si no hay fuego, pues es entendible que uno esté así tranquilo. Mira lo que dice Romanos 12:11, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y luego, ¿qué dice? Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Ayer que predicaba en Guala Guala les decía a los hermanos, la pereza es un pecado delante del Señor. El Señor no quiere cristianos perezosos. La pereza es un pecado, hermano. Y el Señor no quiere que ninguno de sus hijos seamos perezosos, hermano. Por eso dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, hermano. O sea, ardiendo por dentro. Y luego dice, sirviendo al Señor, hermano. Cuando tú te mantienes cerquita de la presencia del Señor, su fuego, hermano, arde en tu interior y tú no te puedes quedar tranquilo sin hacer algo para el Señor. Algo tenemos que hacer para el Señor, hermano. Entonces Jesús dice, si fueras frío, reconocerías que estás mal y que necesitas acercarte a mí para yo restaurarte. Pero Jesús le dice a esta iglesia, no te consideras frío. Y luego dice, pero por otro lado no eres caliente, porque Jesús dice, si fueras caliente, entonces me estuvieras sirviendo. ¿Sabe qué le digo a Jesús? Estás en medio. Eres autocomplaciente. Ni reconoces que necesitas ayuda y ni me sirves. Estás en medio, dice el Señor. Hermano, y un cristiano tibio o autocomplaciente, así como el agua tibia no sirve para tomar, un cristiano tibio no sirve, hermano, en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano tiene que estar ardiendo en el fuego del Señor, hermano.
Porque el cristiano se tiene que apasionar por Dios, hermano, y por sus cosas. El cristiano se tiene que apasionar por vivir y por servirle a Dios. Eso tiene que apasionarnos, hermano. ¿Sabe qué me da cosa, hermano? Yo oigo a la gente y yo oigo sus pláticas, y en sus pláticas yo veo qué es lo que les apasiona. Y yo oigo que algunos solo se la pasan hablando del trabajo y del dinero y de esto y lo otro. Y digo, esa es su pasión de ellos, eso les apasiona, trabajar. Otros cuando hablan de fútbol, hermanos, se apasionan. Se sienten así fervorosos por el fútbol, por su equipo favorito. Ahora, yo no estoy diciendo que hablar de las cosas sea pecado, pero lo que yo te estoy diciendo, hermano, es que nosotros nos debemos de apasionar por el Señor. Amén, aleluya. Apasionarnos por servirle a Él, hermanos. Gloria a Dios. Pero Jesús le dice a esta iglesia: ustedes no son ni fríos ni calientes, ustedes están en medio. Ahora, un pastor comentaba una anécdota y él decía, hermano, que en la vida cristiana decía, está el lado de Dios y está el lado del mundo, y él decía, y en medio hay una cerca. Y decía este pastor, a muchos les gusta estar sentados en la cerca. O sea, ni se brincan la cerca para un lado, ni se la terminan de brincar para el otro. O sea, no se consideran que son del mundo, pero tampoco le están sirviendo al Señor. Y decía el pastor, por eso es que el Señor dice a todos los que están sentaditos así en la cerca, dice, les pone el choque eléctrico del Espíritu Santo, dice, para que brinquen de ahí. Y decía, tienen que brincar para un lado o para otro, pero no se pueden quedar sentados en la cerca a la mitad. Dice, entonces, dices como esos barandales que tienen electricidad, que no te permiten que te quedes ahí sentadito en la cerca. O brincas para un lado o brincas para el otro. Y él decía, así cuando el cristiano está en la iglesia, el Espíritu de Dios viene y te llena y te impulsa. Y decía él, o le haces caso y te metes a servirle a Dios, o te retiras. Decía, pero Dios no te va a dejar tranquilo. Dios es como es el choque eléctrico, decía, que te tienes que poner un lado o en otro, pero no te puede dejar ahí en la cerca, hermano. Pero continuemos ahí en Apocalipsis, regresémonos ahí, hermano. Entonces dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y mira el deseo del Señor, hermano. Aquí el Señor expresa lo que Él desearía y dice, ojalá fueses frío o caliente. El Señor dice, me gustaría que aunque fueras frío, desearía, dice el Señor, preferiría que te consideraras frío, porque así reconocerías que necesitas mi calor. O también dice, desearía que fueras caliente y me sirvieras. Pero continúa diciendo, hermano, en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice Jesús que va a hacer? Te vomitaré de mi boca. La tibieza, hermano, sugiere algo inadecuado para ser usado para el servicio. Como les volví a repetir, cuando el agua de los manantiales llegaba por el acueducto a la Odisea, ya estaba tibia y ya no la podían usar para tomar. Jesús mismo también está diciendo, hermano, claramente, hermano, Jesús dice, un cristiano tibio es inadecuado para el servicio y es ineficaz. O en palabras más simples, hermanos, para que no nos quede dudas, Jesús está diciendo, un cristiano tibio no me sirve. No me sirve, dice el Señor. Y así como el agua tibia, cuando la tomo, dice, lo único que causa es vomitarla, expulsarla, dice Jesús, es lo que voy a hacer. Entonces Jesús les hace una advertencia y les dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, hermano. De la misma manera que se escupe de la boca el agua tibia, hermano, así también la tibieza espiritual es repugnante para el Señor. Mire, a veces yo me recuerdo que me he subido a la ven y a veces quizás mi esposa se le queda olvidadita y una botella de agua. Y a veces cuando ando del trabajo quizás tengo sed y digo, ay, gloria a Dios que aquí está esta botellita de agua, ¿verdad? Y la abro, pero pues quizás esa botella tiene ahí días, hermano, ahí encerrada en el calor de la ven. Y la abro y cuando le doy un trago, tibia, hermano. ¿Y qué es lo que hace uno? Escupirla, tirarla. Entonces Jesús está diciendo, la tibieza de la iglesia de la Odisea, dice Jesús, me es repugnante a mí también. Jesús dice, así como ustedes
laodicenses no les gusta tomar el agua tibia que llega por el acueducto, sino que la repugnan y la vomitan. Jesús dice, así también yo me siento cuando hay una iglesia tibia. Así yo también me siento cuando hay cristianos tibios, dice Jesús. Jesús dice, así me siento yo cuando hay cristianos comprometidos a medias. Y al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no les gustan las cosas a medias. Porque, dígame, ¿a quién le gustan las cosas a medias, hermano? ¿A usted le gustan las cosas a medias? Un ejemplo, si usted va a trabajar 40 horas, ¿le gustaría que le den medio cheque? ¿Que le paguen 20 horas? ¿Qué haríamos si usted trabajó 40 horas y le pagan 20? ¿Qué haríamos? ¿Va bien contento a felicitar al jefe por haberle pagado a medias? ¿Hace uno eso? No, ¿verdad? Se molesta uno. Imagínense que la pareja de uno le dijera, mi amor, yo te amo, pero a medias nada más. No me pidas todo mi amor porque te amo solo a medias. A nadie nos gustan las cosas a medias. Bueno, hermanos, al Señor no le gustan los compromisos a medias. Por eso Jesús dice, o me sirves o no, pero no en medio. Entonces, el primer pecado es una iglesia autocomplaciente, una iglesia que no mira la necesidad de cambiar, está complaciente, pues así estoy bien. El segundo pecado, hermanos, según el versículo 17, es el pecado de la autosuficiencia. Dice, una iglesia que se cree autosuficiente. ¿Qué es autosuficiente? Alguien que cree que no necesita de nadie. Dice, yo solo puedo, yo solo tengo. Dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, hermano. Note el orgullo de los de la Odisea. Se recuerda que le dije que cuando la ciudad se destruyó, el imperio romano les envió ayuda, y se recuerda la respuesta que le dieron a Roma: soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús les dice, ¿saben qué? No solamente le dijeron eso a Roma, dice Jesús, aún se han atrevido a decirme eso a mí. Jesús dice, yo les quiero ayudar porque son mi iglesia, porque somos la iglesia del Señor, ¿sí o no, hermano? Amén. Jesús dice, yo les quiero ayudar porque son mi iglesia, pero ustedes pecan con su autosuficiencia, con decir, yo soy rico, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. En otras palabras, hermano, los cristianos de la Odisea, por su prosperidad económica, ellos se sentían tan seguros, hermano, por su riqueza material, su buena ropa, su escuela de medicina ahí, que si se enfermaban, pues ahí tenían una escuela de medicina, tenían dinero, vestían bien, que su prosperidad económica les llegó a dar una falsa seguridad. Yo te digo algo, hermano, yo creo que para un cristiano es peor la prosperidad que la escasez. ¿Sabe por qué? Porque la escasez, a veces te afliges cuando no tienes quizás para comer o para pagar algún bill, pero esa escasez muchas veces te lleva a doblar tus rodillas para hablar con Dios y decirle, te necesito, Padre, ayúdame. Esa escasez te lleva a que reconozcas que dependemos de Él, hermano. Le decimos, Señor, sin ti no puedo. Necesito que tú me ayudes, Señor. Tengo escasez, tengo necesidad, y aunque sea por la necesidad, te lleva a doblar tus rodillas y hablar con Él, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero cuando un cristiano prospera, que ya tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, tiene un buen carro, tiene una buena casa, como ya uno se siente seguro, deja de orar, ya ni ora, porque dice, gano bien. Cuando se llega el pago de mi renta y de mi comida, me sobra. El carro, no tengo que preocuparme de que se me va a pagar ahí a medio freeway, porque traigo un carro caro, un carro bueno, un carro del año. Y eso hace que el cristiano se sienta autosuficiente. Esto es lo que le había pasado a los cristianos de la Odisea. Eran tan ricos económicamente que dijeron, de nada tengo necesidad. No necesito de nadie, dijeron ellos, ni del Señor. Otra cosa, o otro error de los de la iglesia de la Odisea, que pasa con muchos cristianos de hoy en día, es que ellos confundieron la prosperidad económica y ellos la relacionaron como una muestra de la bendición y de la aprobación de Dios. En otras palabras, ellos dijeron,
Si estoy rico económicamente es porque Dios me está bendiciendo y porque Dios está muy contento conmigo. Hoy en día hay muchos predicadores y cristianos que creen que una señal de que Dios bendice o está contento con alguien es porque económicamente tiene. Y muchos predican que aquel que trae un carrito ahí medio destartaladito, aquel cristiano que anda su ropita ahí, pues de la Molwil, de la Goodwill, ¿verdad? El cristiano que trae ropita de la Molwil, que su carrito ahí anda medio destartaladito, dicen, Dios no está con ese, porque mira la ropilla que se carga, mira el carro viejo, la carcacha que maneja. Entonces ellos dicen, Dios está conmigo porque yo ando puros sacos de esos de $1,000. Yo ando puro carro último modelo. Y ellos se confunden, hermano. Los de la Odisea pensaron que Dios los aprobaba y que estaba contento porque tenían dinero, hermano. Entonces el segundo pecado es la autosuficiencia. Pero el tercer pecado, hermano, era que la iglesia de la Odisea era una iglesia autoengañada. O sea, ellos estaban engañados en cuanto a su verdadera condición espiritual. Ellos se consideraban ricos y que estaban bien con Dios, pero estaban autoengañados, hermano. Mira lo que dice el versículo 17, volvámoslos a leer, pero la segunda parte del versículo dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mira lo que le dice Jesús, y no sabes, en otras palabras, ignoras esto. No alcanzas a ver espiritualmente, dice, y no sabes que tú eres, mire cómo los describe Jesús, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hermano. Qué triste y qué fuerte descripción que Jesús hace de una iglesia. Les dijo Jesús a los creyentes de la Odisea, ustedes creen que son ricos porque tienen bonita ropa, pero Jesús les dice, pero espiritualmente son unos desventurados. Jesús les dice, espiritualmente son unos miserables. Les dice Jesús, espiritualmente son unos pobres, no tienen nada. Jesús les dice, espiritualmente están ciegos y están desnudos. ¡Wow! Qué descripción tan más fuerte la que Jesús hace de esta iglesia, hermano. Te voy a hablar rápidamente, hermano. La palabra desventurado significa estar en una condición miserable. La palabra miserable, el diccionario la traduce como alguien digno de lástima, alguien que da lástima con verlo. Entonces cuando Jesús dice, eres un miserable, Jesús está diciendo, tu condición espiritual me da lástima. La palabra pobre aquí, hermano, cuando Jesús le dice que es una iglesia pobre, la palabra pobre aquí significa un mendigo, alguien que tiene que mendigar. Usted ha mirado a la gente que en las calles pide dinerito, hermano, ese es un mendigo. Entonces Jesús le está diciendo a la iglesia, espiritualmente ustedes son como unos mendigos tan pobres, no tienen nada, tienen que estirar la manita para que reciban. Cuando les dice que es una iglesia ciega, les está diciendo que aunque sí ven con los ojos físicos, pero espiritualmente están ciegos, de manera que no pueden discernir su propia condición espiritual, hermano. Hay un gran peligro, hermano, cuando espiritualmente estamos ciegos, porque cuando espiritualmente estamos ciegos, no vemos nuestra propia condición espiritual. Podemos pensar que estamos bien, hermano, pero si estamos espiritualmente ciegos, en realidad no estamos viendo cuál es la realidad de nuestra condición espiritual. Y es lo que Jesús les está diciendo, son una iglesia ciega, son una iglesia que no pueden discernir en realidad la condición espiritual de sus vidas. Y termina diciéndoles, hermano, que son unos desnudos o están desnudos. Se refiere, hermano, de aquel que no tiene ninguna vestidura para cubrir su condición o su situación, hermano. Mira, ahora, ¿cuántos se atreverían de orar con Jesús y decirle, Señor, revélame cuál sea mi verdadera condición? Yo a veces le he dicho, Señor, revélame cómo ando. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que estoy rodeado de imperfección. Y yo puedo llegar a creer que yo ando bien. Pero como yo sé que mi corazón es engañoso, muchas veces le digo, Señor, revélame cómo ando.
Y le digo, Señor, y aunque sea algo fuerte, prefiero saberlo. ¿Sabe por qué? Amén. Porque cuando el Señor te revela tu condición, aunque sea para amonestarte o reprenderte, una vez que el Señor te la revela, entonces eso te lleva a arrepentirte y a buscar su perdón y la restauración. Aleluya, amén. Y el Señor te restaura. El problema es que si yo ando mal y pienso que ando bien, yo sigo así. Pero si el Señor me dice, hijo, aquí estás mal, entonces le digo, ay, Señor, me sentí mal que me lo hayas dicho, pero gracias, Señor, entonces, perdóname entonces por andar mal, por andar viviendo así, restáurame, Señor. Y el Señor, que tiene todo el poder, lo restaura a uno, hermano. Santo. Lo ayuda, Amén. lo cambia, lo transforma, hermano, en aquel que le dice, Señor, gracias por hacerme ver mis errores y ahora te pido me perdones, pero cámbiame, Señor. Y el Señor lo cambia a uno, hermano. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor le está haciendo ver sus errores a esta iglesia, no para humillarlos como si Él fuera malo, sino le está diciendo, te estoy haciendo ver dónde estás mal, cuál es tu verdadera situación espiritual. Pero dice Jesús, para que vengas entonces a mí. Amén. Porque mire lo que dice el verso 18, por tanto yo te aconsejo, Jesús reprende, amonesta, te hace saber lo que está mal, pero luego dice, te voy a dar el consejo de qué es lo que debes de hacer. Verso 18, por tanto yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora es curioso, porque los llama mendigos, o sea, pobres que no tienen para comprar, pero Jesús les dice, te aconsejo que de mí compres. Ahora, ¿cómo puede un mendigo comprar algo, hermano? Si el mendigo se supone que no tiene. ¿Sabe cuál es la respuesta? Es que la compra de las cosas espirituales es sin dinero, hermano. Gloria a Dios, amén. O sea, lo que Dios tiene para darte, Dios no te pide dinero, hermano. Así es, amén. Las bendiciones y las riquezas espirituales que Dios tiene, no te las cobra con dinero, hermano. Entonces por eso le dice a la iglesia, ustedes están pobres como unos mendigos, vengan y compren de mí. Porque Jesús dice, lo que yo tengo espiritual, te lo doy de a gratis. Te muestro un pasaje, hermano, en Isaías 55, mira lo que dice Isaías 55, versículo 1 al 2. Como también Isaías, el profeta de Dios, habla de parte de Dios y hace una invitación a que vengan, hermano, a comprar. Mire lo que dice Isaías capítulo 55 verso 1, se los leo. Dice, a todos los sedientos. ¿Cuántos tienen sed de Dios, hermano? Amén. Entonces mire la invitación, a todos los sedientos, venir a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, hermano. Entonces mire, vengan y compren, dice el Señor, y yo les voy a dar, hermano. Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, tu condición es de un miserable, de un pobre, de un ciego, de un desnudo. Le dijo, no tienes para espiritualmente para suplirte, pero Jesús le dice a la iglesia, pero si tú vienes, gratis yo te doy, dice el Señor, hermano. Amén. Ven y compra, dice, del oro. Lo vuelvo a leer, volvámonos ahí en Apocalipsis, dice, ven y compra oro refinado en fuego. ¿Sabe a qué se refiere el oro refinado? No un oro de ese chafa, como decimos en México. Ayer les compartí a mis hermanos en Walla Walla de la experiencia cuando con mi hermano Omar compramos unas cadenas de oro falsas. Era un Cristo y una Guadalupe. Llegó una señora con una niñita así chiquita, tocó la puerta del apartamento. Mire cómo son de astutos. Mire que vengo vendiendo estas cadenitas, son de la primera comunión de mis hijos. Lo que pasa es que a mi esposo lo dejaron sin trabajo, no tenemos para pagar la renta ni para comer. No quisiera vender las cadenas, pero por la necesidad las estoy dando en $100 cada una. Pues uno sabe que cadenas de oro no valen eso, hermano. Pues le pagamos $200 a la señora, hermano. Bien compasivo uno, dijo uno, pobrecita señora, mira, no tiene para darle de comer a la niñita y pues vamos a andar con el pescuezo aquí apantallando la cadena de oro. Le compramos las cadenas de oro, hermano, y peleándonos con mi hermano Omar, no, que yo quiero el Cristo, no, déjame el Cristo a mí, nadie quería la Guadalupe, hermano. Peleándonos. Llega mi cuñado a los minutos
bien contento. Mira, compramos cadenas de oro bien baratas a $100. Dijo mi cuñado, a ver, se las pusimos así en la mano. Él nomás le hizo así, las levantó así que le brincaran en la mano. Esto no sirve, dijo. Esto no sirve. ¿De quién se los vendió? Una señora. Los engañó. Ándele. Ahí vamos para afuera a buscar a la señora. Ya no la hallamos, hermano, ya se había ido. Pues nos estafó. Pues ya, como quiera, nos las pusimos porque habíamos gastado ya $200, hermano. Y un día que nos bañamos con ella, se nos pintó el pescuezo verde aquí, hermano. Santo Dios. Porque no era oro. Ay, Aguirre. Pero Jesús dice, compra de mí oro refinado, Amén, oro fino. aleluya. Porque Jesús dice, lo que yo doy son cosas buenas. Aleluya, amén. Dice Jesús, yo no doy cosas falsas, yo no doy cosas así sencillas, simples. Jesús dice, compra oro refinado de mí, algo bueno, oro del bueno. Ahora, no te estoy hablando que Él te va a dar dinero, hermano, te estoy hablando que las bendiciones espirituales que Dios da son cosas buenas, hermano. Amén. Y luego les dice, compra de mí oro refinado para que seas rico, porque la verdadera riqueza, hermano, es cuando el ser humano es espiritualmente rico, hermano. Amén, amén. Aunque usted no tenga ni $1 en la bolsa, pero si usted tiene a Cristo, usted es rico, hermano. Aleluya, amén. Usted verdaderamente es una persona rica aquí en la vida, hermano. El que tiene a Cristo, el que tiene sus promesas, el que tiene sus bendiciones, el que tiene la gracia de Dios sobre su vida, ese es rico, hermano, aunque no ande ni $1, hermano. Amén. Entonces Jesús le dice, vengan a mí, yo te voy a hacer rico, pero verdaderamente. Yo se los he dicho, hermano, usted no se aflija cuando no traiga ni $1 en la bolsa. No se aflija. Santo Dios. No se aflija. Está bien, eso sirve para que doble unas rodillitas y clame misericordia, ¿sí o no? Pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Amén, gloria a Dios. Esta iglesia económicamente lo tenía todo, pero no tenían lo más importante, que era Cristo, hermanos. Amén, así es. Pues no, Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo? ¿Cierto o no? Alguien se puede ganar todo el mundo, hermano, y aún así que su alma perezca. Entonces dice, compra de mí oro, compra de mí vestiduras blancas para vestirte. Jesús tiene vestiduras blancas que Él les da, hermano, que estas vestiduras representan la justicia imputada. En otras palabras, ellos se creían por ellos mismos, pero Jesús les dice, no, si vienes a mí yo te doy una justicia que no es tuya, dice Jesús, es la mía, te la comparto para que en verdad estés bien delante de mí. Y luego dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Espiritualmente estaban ciegos. Se recuerda que Jesús incluso a los fariseos, ¿cómo los llamó? Ciegos, guías de ¿qué? De ciegos. Los fariseos, según ellos, muy espirituales, y Jesús les dijo, ustedes son unos cieguitos espirituales, no ven, no disciernen. Y Jesús dice, ven a mí y te voy a dar verdadero discernimiento espiritual. Primera de Juan, hermano, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, nos habla de la unción que nos ha sido dada, y que la unción nos da discernimiento de la verdad. Entonces, cuando tenemos la unción de Dios, tú tienes discernimiento espiritual, ojos espirituales para ver realmente cuál es tu verdadera condición, porque la unción nos hace que veamos las cosas como Dios verdaderamente las ve. Primera de Juan 2:26, hermano, dice así. Primera de Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuántos han recibido la unción, hermano, del Señor? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. Mira, dice que la unción te enseña todas las cosas. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, Él te da la unción, y la unción te ayuda a mirar las cosas como Dios la ve. Entonces, si yo estoy mal,
Pero tengo la unción de Dios, por medio de la unción Dios me hace ver cuál es realmente mi condición. Pero si yo ando mal y no tengo la unción del Señor y espiritualmente estoy ciego, no voy a ver cuál realmente sea mi condición. Y yo puedo llegar a pensar que estoy bien, hermano. Era lo que esta iglesia pensaba, hermano, ¿verdad? Por eso él dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19, hermano, ya vamos a ir acelerando. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Note, el Señor hace un llamado al arrepentimiento a la iglesia. A veces pensamos que el arrepentimiento es para los de afuera, pero constantemente en el Nuevo Testamento Jesús le dice a la iglesia: tienen que arrepentirse, porque a veces nosotros, a pesar de que ya hemos creído, nos bautizamos y todo, pero como a veces nos empezamos un poquito a alejar, a veces que Jesús tiene que decir: arrepiéntete, date media vuelta porque estás yendo en la dirección equivocada. Jesús le dice esto a esta iglesia: se tienen que arrepentir. Habemos muchos en la iglesia que a veces nos tenemos que arrepentir, hermano. Pero tú dices: pero yo ya soy cristiano, yo ya me arrepentí. Sí, se arrepintió al principio, pero probablemente a veces nos estamos alejando. Verso 20, hermano, este versículo me da mucha tristeza y le voy a explicar por qué. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, como la iglesia se creía autosuficiente, habían expulsado a Jesús de su propia iglesia, hermano. En otras palabras, la iglesia se reunía, pero Jesús ya no estaba ahí. Así es. Es como que le dijeron: Jesús, no te necesitamos, mira, de la puerta para allá, porque Jesús dice: yo estoy, como la puerta de esa entrada, Jesús está diciendo: yo estoy a la puerta y estoy tocándoles porque me sacaron de mi propia iglesia, dice el maestro. Qué triste es para una iglesia, hermano, que nos reunamos y Cristo ya no esté aquí, porque nosotros mismos lo echamos fuera, hermano. Así es. Qué triste es que nosotros digamos: no, nosotros solitos podemos dirigir la iglesia, hermano. No necesitamos del Señor. Jesús dice: les digo algo, ustedes se han estado reunidos y yo ya ni estoy allá adentro. Y dice: pero yo estoy llamando a la puerta. Mi Señor. Si alguno oye mi voz y la abre, yo voy a entrar nuevamente, dice el Señor, y voy a cenar con él y él conmigo. Escúcheme bien, quiero dejarle esto bien claro. Este versículo lo han usado muchos predicadores para hacerle un llamado al inconverso, y le dicen al inconverso: el Señor está tocando a tu puerta, ábrele y déjalo entrar y él va a cenar contigo. Hermano, este versículo no le está hablando a los inconversos. Este versículo es de la iglesia, de una iglesia donde se suponía que Jesús tenía que estar adentro, y que Jesús está diciendo: ustedes me echaron. Y Jesús dice: yo soy rey y aún así yo estoy tocando paciente para que me vuelvan a dejar entrar, dice Jesús, hermano. Entonces no le está hablando a los inconversos, hermano. Este versículo no es para los inconversos. Este es un versículo de creyentes o de una iglesia que expulsamos a Jesús, hermano, de nuestra vida. Pero Jesús dice: si por medio de este mensaje, Jesús le dijo a los de la iglesia: si entre todos los que son de la iglesia alguno oye, es con oídos espirituales, mi voz, y me abre, que yo le estoy llamando a través, hermano, muchas veces Dios nos está llamando a nuestra puerta por medio de las predicaciones. Amén, así es. Por medio de la predicación Dios está haciendo esto, diciendo: es contigo, te estoy llamando a ti. Y a veces escuchamos la voz del Señor, pero ¿sabe qué? Lo dejamos afuera. Es como aquella persona que usted la oye que en su casa está tocando y usted dice: oh, oigo que tocan, pero lo voy a dejar allá afuera, no lo voy a abrir. Muchas veces le hemos hecho eso a Jesús. A veces la predicación nos está hablando y uno dice: híjole, ese soy yo, esa es mi condición, así ando yo, Dios me está hablando a mí. Y Jesús dice: si estás oyendo mi voz, dice Jesús que yo estoy llamando. Pero Jesús dice: pero tú tienes que abrir, porque yo te estoy llamando, dice Jesús. Yo soy rey y a pesar de eso yo te estoy llamando. Pero Jesús dice: tú tienes que abrir. Y Jesús promete y dice: si me abres, voy a cenar contigo. Amén, gloria a Dios. En la cultura judía, comer con alguien era simbolismo de amistad, de fraternidad,
de comunión. Jesús dice, ya tiempo no tienen comunión conmigo, dice, porque me expulsaron, pero yo quiero volver a cenar contigo, quiero volver a tener comunión contigo. Y termino, hermano, les dice, al que venciere. Como lo dije en las otras mensajes, a las otras cartas, Jesús sabe que no toda la iglesia junta va a reaccionar, pero Jesús dice, al que escuche, venza. Si usted mira que el otro se cree autosuficiente o quiere seguir autoengañado, pero Jesús dice, pero si tú estás oyendo, tú vence. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquí está hablando de el derecho que Jesús nos da a reinar. Cuando Jesús venga, Él va a establecer su reino aquí en la tierra, hermano. Y la Biblia dice que los cristianos, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? La Biblia dice que vamos a reinar con Él, hermano. Imagínate qué gran bendición. Entonces Jesús dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, Jesús dice, ¿escucharon? Y luego Jesús dice, haz algo al respecto. Vence tu condición de tibieza. Vence tu condición de un compromiso a medias. Vence, dice Jesús. Métete, ven a mí. Te voy a dar oro refinado, te voy a dar vestiduras y colirio para que tengas verdadero discernimiento espiritual. Pónganse de pie, hermano, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Cómo estamos, hermano, con el Señor? ¿Cómo está nuestro compromiso? ¿Cómo está nuestro fervor? ¿Contagiamos a otros, hermano? ¿Nos apasionamos por Cristo? ¿Nos apasionamos por servirle? Cuando le servimos con fervor, o nos es una carga, o nos es molesto, decimos, ay, pues no quiero, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo estamos, hermano? Ahora, cada quien debe de analizarse, porque yo solamente los puedo ver a ustedes por fuera, hermano, pero en realidad yo no lo conozco por dentro, y yo puedo hacer un mal juicio. Yo puedo decir tal persona está bien y probablemente me equivoque. Yo puedo decir tal persona está mal y probablemente me equivoque. Pero después de Dios, usted sabe cómo anda. Después de Dios, yo sé cómo ando, hermano. Ahí desde tu lugar, ¿cómo está nuestro compromiso? El Señor no quiere cristianos perezosos, hermano. La pereza es pecado. Y yo entiendo que a veces estamos cansados físicamente. Yo los entiendo, hermano. ¿Cómo está nuestro compromiso? Mira el deseo del Señor. Ojalá fueses frío o caliente. Jesús dice, deseo esto. Jesús dice, deseo que tuvieras la humildad de reconocer que estás frío y que necesitas acercarte a mí para que yo te restaure. Y por otro lado, Jesús dice, desearía que fueras caliente para que fueras un cristiano fervoroso, sirviéndome. Pero Jesús hace una advertencia clara, hermano, y dice, al tibio lo voy a vomitar de mi boca. Porque el tibio no cumple con el propósito, hermano. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Ahí desde tu lugar, hermano. Cada quien